Con dedicación especial para nuestra comunidad de pacientes de Body Santé, quienes eligieron el tema para este programa, hoy hablamos sobre suplementos en resistencia a la insulina. Sí, en este programa te cuento de 6 suplementos clave que pueden ser buenos aliados en el manejo de la resistencia a la insulina. Y respondemos juntos preguntas como: ¿qué papel juega el estrés oxidativo en la resistencia a la insulina y cómo podemos combatirlo? ¿Cómo puede un compuesto natural como la berberina actuar de una forma similar a la metformina? ¿Por qué el inositol puede ser un mensajero clave en la acción de la insulina en nuestras células? Si estás buscando respuestas basadas en evidencia científica y entender estos suplementos de mejor forma, te invito a escuchar este programa. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Bienvenidos a este programa de Ser Nutritivo Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente has escuchado más de una vez y es la resistencia a la insulina, un problema metabólico que afecta a millones de personas en el mundo y que es altamente asociado con muchas otras enfermedades metabólicas. A petición de nuestra comunidad de pacientes, que ellos eligieron este tema para el programa, hoy vamos a hablar de que existen algunas herramientas que son científicamente respaldadas, como es el caso de la suplementación, y a las cuales les vamos a dedicar este programa de Ser Nutritivo Podcast. Pero es importante mencionar que estas no son una solución mágica, ni tampoco son un reemplazo para la alimentación o el ejercicio o el manejo del estrés, porque todos estos son pilares importantes dentro del manejo de la resistencia a la insulina. Hoy te llevaré de la mano para poder descubrir 6 suplementos que se han visto que tienen buen impacto para manejar y apoyar en el caso de la resistencia a la insulina. Vamos a platicar sobre sus mecanismos de acción, qué dice la evidencia científica y cómo pueden integrarse dentro de este tratamiento. Pero para ello necesitamos empezar a hablar sobre algunos conceptos claves por si es la primera vez que escuchas sobre resistencia a la insulina, más aprovecho para mencionarte que en Ser Nutritivo Podcast hemos hablado varias veces sobre ella desde la temporada número 1. Creo que en cada una de las temporadas encontrarás algún episodio donde hablamos sobre resistencia a la insulina, ya sea su relación con el ejercicio, con el tema del sueño, del síndrome de ovario poliquístico, entre otros. Pero a manera de repaso, hablemos de unos conceptos claves. Porque sé que cuando hablamos de metabolismo muchas veces se utilizan términos que pueden sonar muy complicados. Voy a intentar explicarlo o utilizando algunas analogías comúnmente aplicadas para poder explicar el tema de la resistencia a la insulina, como es el caso de que hablemos de ella como si fuera una llave que es capaz de abrir la puerta de la célula para que la glucosa entre y pueda convertirse en energía. Pero cuando hay resistencia a la insulina, esta llave va perdiendo su función o su habilidad de abrir la puerta y por lo tanto el páncreas tiene la necesidad de generar réplicas de esta llave a mayor velocidad y frecuencia que hace que se vaya concentrando los niveles de insulina en sangre. Y esta va generando una serie importante de problemas, como es el caso del estrés oxidativo y la inflamación, que te voy a platicar un poquito más. Este proceso es importante decir que no pasa de la noche a la mañana. Hay factores como es el caso de la alimentación, principalmente el alto consumo de azúcares simples, el exceso de consumo energético, el sedentarismo, el estrés crónico, factores genéticos, por supuesto, podrían contribuir, que van desarrollando a esta condición. Y aunque al inicio puede no presentar síntomas evidentes, con el paso del tiempo va relacionada a muchas complicaciones metabólicas serias. Pero ¿qué rol juega esto del estrés oxidativo y de la inflamación? Un concepto central en la resistencia a la insulina es el estrés oxidativo. Imagínate que tus células están constantemente expuestas a pequeñas chispas, chispas que van dañando, que son llamados radicales libres. Cuando hay demasiadas de estas chispas y no hay suficientes antioxidantes para poder apagarlas, entonces ocurre un incendio. Y esto es a lo que llamamos estrés oxidativo. Este daño crónico puede ir alterando a los receptores de insulina y va generando o empeorando la capacidad de la célula de
tener esta sensibilidad a esta hormona llamada insulina. Por otro lado, está también la complicación o el impacto que tiene la resistencia a la insulina sobre la inflamación crónica. Este es el tipo de inflamación que es silenciosa, que no duele, pero que está presente y que actúa como un freno para la insulina, porque aquí se empiezan a generar una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que van bloqueando a la insulina y que van impidiendo que ésta pueda llevar adentro a la glucosa dentro de la célula y convertirla así en energía. Y aquí es donde entran de manera muy importante los suplementos, porque pueden jugar un juego importante sobre los mecanismos de acción que tiene la resistencia a la insulina, sobre el estrés oxidativo, sobre la señalización a la insulina, para modular la inflamación, pero recalco que no son una solución mágica y que sí pueden ser una pieza clave, tal vez incluso la pieza que falta dentro del rompecabezas de un plan integral, en donde se incluye la alimentación, la actividad física, el ejercicio, la relajación, el manejo del estrés, el descanso, entre muchos otros más. Así que bueno, sí, vámonos ya entonces a hablar, después de haber dejado un resumen de estos conceptos clave, sobre la carnita, esta parte, este corazón del episodio, porque sé que la razón por la que la comunidad de pacientes de Bodhisattva escogieron este episodio como programa que íbamos a desarrollar en esta temporada número 13 es porque quieren entender más de estos suplementos. Y por eso me pareció muy importante que hablemos sobre el respaldo científico que tienen y de cómo es que funciona, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción dentro de cada uno de ellos? Hoy vamos a explorar particularmente 6 y voy a irlos desglosando cómo funcionan, qué dice la evidencia sobre ellos y un poquito también de su utilización. Sin embargo, te dejo un claro recordatorio de que esto no es una recomendación, sino es información. Para recomendarte un suplemento es importante que el profesional de salud te conozca, conozca tu caso, conozca la interacción de medicamentos que estés tomando, entre muchas otras cosas más. Por lo tanto, por favor, no tomes esta información como una recomendación profesional, solamente como una fuente informativa. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y sé parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast. El primer suplemento del que vamos a hablar es llamado N-acetilcisteína. Es mejor conocido como NAC, su abreviación, y probablemente lo has escuchado hablar como un potente antioxidante, pero incluso también como un medicamento para tratar problemas respiratorios, sobre todo que se popularizó mucho tras COVID-19. Pero este también juega un papel importante en la resistencia a la insulina, debido a que el NAC actúa, sí, como un antioxidante muy poderoso que combate el estrés oxidativo y que aumenta los niveles de glutatión, un antioxidante maestro, un antioxidante muy importante en nuestro cuerpo. Pero no solo se queda ahí, también el NAC puede ayudar a reducir estos radicales libres y por lo tanto mejorar la señalización de la insulina a la célula. Piensa entonces como el NAC, como un limpiador de las células que va a reducir ese caos que causan los radicales libres para facilitar que la insulina pueda hacer su trabajo, localice el receptor y pueda hacer su trabajo. Además, el NAC puede influir en los genes que están relacionados con el metabolismo de la glucosa. Así que para aquellos que dicen, bueno, es que es un factor genético, a lo mejor lo que está en mí, y esto es cierto, en la población latina hay una alta presencia de factor genético, pero no quiere decir que no haya algo que se pueda hacer, ¿no? El consumo de NAC puede ayudar a equilibrar los niveles de glucosa en sangre, reduce la inflamación, lo cual va empeorando con el caso de la resistencia a la insulina. Hay estudios que han demostrado, y vamos a hablarlo como en ciertas poblaciones, particularmente en el tema de mujeres con síndrome de ovario poliquístico,
porque si escuchaste la mesa redonda anterior, donde hablábamos con dos pacientes de Body Santé, dos de mis pacientes, habrás podido entender un poco cómo es que se relaciona el síndrome de ovario poliquístico con la resistencia a la insulina. Y en particular en investigación que se ha hecho en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, el NAC ha generado una mejora significativa en la sensibilidad a la insulina, incluso ha mejorado la tasa de ovulación y por lo tanto también mejorado la tasa de posibilidad de embarazo. Otros estudios también en donde la dosis a dar ha sido alrededor de 1.800 miligramos en un tiempo de 12 semanas, se vio que ayudaba a personas con síndrome metabólico a poder reducir sus niveles de glucosa en ayuno. Mejoraba también el tema del colesterol y disminuía la inflamación. Sin embargo, vale la pena recalcar que estos estudios son a corto plazo y que en las personas en las que se han llevado a cabo estos estudios y tienen diabetes tipo 2, todavía no hay un uso concluyente del NAC. Es principalmente mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con resistencia a la insulina, donde se ha visto la mejora en la sensibilidad a la insulina, en la ovulación y en el embarazo principalmente, y en quienes tienen un síndrome metabólico con niveles de glucosa elevados y con alteraciones a nivel de colesterol y el proceso inflamatorio, definitivamente. Pero en pacientes con diabetes todavía no es concluyente el uso del NAC como suplementación. Ahora, ¿cuáles son las dosis? Te mencionaba en el estudio previo donde se daba una dosis de 1.800 miligramos al día, pero esta se ha visto que puede oscilar entre 1.200 y 1.800 miligramos al día. Sin embargo, como siempre, vale la pena recordar que ningún suplemento debe tomarse a la ligera. Dosis muy altas pueden llegar a aumentar el metabolismo de la metionina y esto en algunos casos podría no ser muy benéfico. Por eso aquí entra el criterio y el pensamiento crítico de tu profesional de la salud. Hablemos del siguiente suplemento que es la berberina, uno de los que se ha puesto más en tendencia en los últimos años, y este es un compuesto natural derivado de plantas que se ha comparado, y parte de la razón por la cual se ha popularizado es que se ha comparado con el uso de la metformina por su impacto sobre la resistencia a la insulina. Pero lo más interesante de la berberina es cómo funciona a nivel molecular. Voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. La berberina actúa sobre la MPK, conocida como el interruptor maestro de la energía celular. Este proceso ayuda a la célula a utilizar mejor la glucosa de una manera mucho más eficiente y así a poder reducir la producción de grasa. Es como si la berberina diera una instrucción mucho más clara a las células de que dejen de acumular esa energía y empiecen a utilizarla. Y además de mejorar o activar la MPK, también ayuda a incrementar la expresión del transportador GLUT1, lo cual facilita a que la glucosa entre a la célula y sea utilizada como fuente de energía. Y no solo eso, también se ha visto que modula la microbiota intestinal, lo cual esto también vale la pena recalcar que es una de las cosas por las cuales es importante que sea indicado por un profesional el tiempo y la toma, porque esta modulación de la microbiota intestinal puede ser favorable, pero si se mantiene en el tiempo, también podría ser causa de alguna alteración en la microbiota. Entonces aquí entra el criterio del profesional para poder decir dosis y tiempo. Pero además de modular la microbiota intestinal, también mejora la producción de ácidos biliares, lo cual lo hace especialmente bastante favorable para personas que tienen hígado graso, que es una de las complicaciones asociadas con la resistencia a la insulina. En evidencia científica, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha visto en diferentes estudios? En personas que ya tienen diabetes tipo 2, la berberina ha demostrado que puede ayudar a disminuir tanto la glucosa en ayuno como marcadores como son de mayor precisión a largo tiempo, como es el caso de la hemoglobina glicosilada, pero también los triglicéridos. Y estos estudios indican también que puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Sobre todo, varios de estos estudios están hechos en poblaciones que son menores de 60 años y que tienen enfermedad reciente. Es decir, cuando ya es algo crónico,
puede que ya no sea tan efectivo el uso de la berberina para lograr estos controles de la glucosa, la hemoglobina glicosilada y los triglicéridos. Además, aquí valdría la pena mencionar las dosis y te decía que es importante que entre el pensamiento y criterio de tu profesional de la salud tratante y conocedor del uso de la suplementación como estrategia para el tratamiento de la resistencia a la insulina, pero se habla de que las dosis pueden ser entre 1 a 1,5 gramos al día y se sugiere dividirla entre 2, incluso 3 tomas. Se ha visto que el periodo más estudiado con más efectividad es entre 8 y 12 semanas y que a lo largo del tiempo puede ir disminuyendo la efectividad de la berberina, por lo que no se recomiendan usos prolongados, aunque esto puede ser analizado por tu profesional de la salud que esté tratándote para ver el costo-beneficio de mantener la suplementación. Y otro de los suplementos, ya el tercero de estos seis, es el magnesio, el cual, bueno, cada vez es más hablado, más popular, pero que también no solamente está relacionado con el manejo emocional, con el sueño, con la digestión, sino que también es muy importante y crucial en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y es que el magnesio actúa como un cofactor en el proceso de la señalización de la insulina. Básicamente ayuda a la insulina a que pueda activar los transportadores de glucosa, como es el caso del GLUT4, para que la glucosa pueda entrar a la célula. Y este también tiene un efecto antiinflamatorio, lo cual reduce las citoquinas y que puede interferir cuando estas están elevadas o este proceso inflamatorio puede interferir con la señalización adecuada a la insulina. La evidencia científica, si revisamos uno de los metaanálisis realizados para realizar este programa, eh, marcaba que era importante que la suplementación de magnesio podía dar buenos resultados en relación a la glucosa basal o la glucosa en ayuno, pero que también tenía beneficio en otros cuadros metabólicos, como es el tema del perfil lipídico y que incluso podría ser de muy buena utilidad en pacientes con diabetes tipo 2 y con síndrome metabólico. Además de que sabemos que el magnesio tiene un impacto importante sobre el manejo de la presión arterial y la función cardiovascular, que es una de las complicaciones en cuestión de alteraciones metabólicas del síndrome metabólico. Las dosis recomendadas, las más comunes son entre 200, incluso hablamos de 300, 400 miligramos al día. Pero es importante aquí también que la dosificación sea hecha por tu profesional de la salud, porque personas con insuficiencia renal tienen que cuidar la dosificación, ¿no? Para poder prevenir acumulaciones tóxicas. Entonces, sí entender que el contexto individual hace mucha diferencia sobre la elección del suplemento y la dosificación y frecuencia del suplemento. Así que no existe una receta única para todos. Otro de los suplementos, y tenía que estar en esta lista, es el omega 3. El famoso omega 3, que es justamente famoso por sus beneficios cardiovasculares, también es un potente aliado en el manejo de la resistencia a la insulina y el mecanismo de acción principal es porque el omega 3 mejora la fluidez de las membranas celulares. Esto hace que se facilite la señalización a la insulina, pero también entendiendo que el omega 3 tiene potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias principalmente, reduciendo el estrés metabólico que agrava todavía más la resistencia a la insulina. Hay estudios que han demostrado que el omega 3 puede revertir el daño en las mitocondrias, que reduce la inflamación en personas que tienen enfermedades metabólicas y estos efectos están directamente relacionados con una mejora en la sensibilidad a la insulina. Las dosis más estudiadas van entre 1 y 3 gramos de EPA y DHA combinados y obviamente van a variar dependiendo de, el contexto individual, porque por ejemplo hay personas con problemas de coagulación que deberían de tener cuidado al incluir dosis altas de omega 3. Esto de tener cuidado no significa que no lo puedan tomar, pero hay que tomar en cuenta las complicaciones médicas que tienen, el uso de medicamentos y el contexto individual. Y otro de los suplementos que se ha vuelto muy famoso también en las últimas, yo creo que en la última década principalmente, es el inositol. El inositol es un compuesto
que aunque cada vez es más divulgado, creo que también es poco conocido a la profundidad, porque tiene un impacto bastante fuerte sobre la señalización a la insulina y en varios procesos metabólicos que son clave para la señalización a la insulina. Vamos a intentar desglosar algunos para, sobre todo aquellos que tienen más importancia y relevancia sobre el tema de la insulina, como es el caso del papel de la señalización de la insulina. El inositol, específicamente en sus formas principales, que es mio y daiquiro o daichiro inositol, las dos formas son bien mencionadas o bien dichas, funciona como un mensajero que es un mensajero intracelular. Cuando la insulina se une a un receptor de la superficie celular, inicia una cascada de señales dentro de la célula y aquí es donde entra el inositol, porque este inositol se convierte en inositol trifosfato, que es esencial para transmitir esta señal hacia los mecanismos celulares encargados de la captación de la glucosa. Entonces, de alguna manera, permite que se transmita la señal cuando hay adecuada presencia del mioinositol. La relación que hay entre el mio y daichiro o daikiro inositol es muy importante porque el mio y el daikiro inositol trabajan en sinergia, pero tienen roles que son diferentes. El mioinositol predomina en los tejidos de alta demanda de glucosa, como es el caso de el cerebro, los ovarios, pero por otro lado, el daiquiroinositol es mucho más abundante en los tejidos que almacenan la glucosa, como es el caso del hígado y de los músculos. En las personas que tienen resistencia a la insulina, la conversión del mioinositol a daichiroinositol está comprometida. Y esto es parte de lo que afecta la capacidad del cuerpo de manejar de manera eficiente la glucosa. Entonces, de ahí la importancia de la combinación de mio con daichiroinositol 41, que hoy cada vez es más conocida y utilizada en las diferentes formulaciones presentes en el mercado. También vale la pena entender la importancia que tiene el inositol en el músculo y en el hígado. Y creo que aquí me gustaría aprovechar para mencionar un episodio donde hablamos sobre el ejercicio y la resistencia a la insulina, porque la masa muscular tiene un papel elemental en el manejo de la sensibilidad, para mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, te invito a que lo escuches, te voy a dejar este episodio en las recomendaciones y si estás viéndolo en YouTube, te lo estaré dejando por aquí arribita para que lo puedas localizar de manera rápida. Y es que en el músculo, el inositol mejora la sensibilidad a la insulina al aumentar la expresión y la activación del GLUT4, el transportador que ya te había mencionado, que es encargado de mover la glucosa dentro de la célula. En el hígado, el inositol regula la gluconeogénesis, reduciendo así la producción de glucosa hepática y mejorando el control de la glucosa. La gluconeogénesis es un mecanismo, una ruta en el cual el cuerpo produce nueva glucosa. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Body Santé, en donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa? ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Body Santé, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. Otro de los mecanismos de acción que tiene el inositol es sobre la competencia con la glucosa. El inositol utiliza los mismos transportadores que la glucosa para entrar a la célula. En estados de resistencia a la insulina o de hiperglucemia, niveles altos de glucosa, la glucosa compite por estos transportadores y va disminuyendo la cantidad de inositol que puede ser absorbida. Esto lleva entonces a la deficiencia intracelular de inositol y va generando que se vaya agravando más la resistencia a la insulina. Es decir, que cuando hay deficiencia de
esta sensibilidad a la insulina, estos transportadores están mucho más ocupados y van haciendo que los niveles de inositol sean menores. Y el inositol es algo que es importante para muchos de nuestros órganos. Otra de las funciones, porque sí tiene muchas funciones el inositol y por eso no es exclusivo de las mujeres, aunque está muy estudiado por la relación que hay entre síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, y por eso es que está muy dirigido en el mercado al uso en las mujeres, pero no es exclusivo de las mujeres por su estudio con la relación entre ovario poliquístico y tema de fertilidad, pero el inositol también tiene otros mecanismos de acción que podrían ser favorecedores sin importar el género. Otro mecanismo es la protección en el intestino. El mioinositol también actúa en el intestino porque inhibe competitivamente la absorción de la glucosa, reduciendo así los famosos picos de glucosa postpandreales, que ojo, no son malos. Para entenderlo, te invito a escuchar el final de temporada donde hablamos sobre los picos de la glucosa, pero al inhibir esta absorción y hacerlos menos marcados, menos pronunciados, sí puede ayudar a generar un control o una mejor estabilidad en los niveles de glucosa en sangre. En el contexto de la resistencia a la insulina, la deficiencia de inositol puede contribuir a muchos círculos viciosos. Menos captación de la glucosa, mayor estrés metabólico en las células, una progresión acelerada de la resistencia a la insulina. Por eso es que la suplementación de inositol puede ser una estrategia bastante buena, repito, sin importar el género, aunque vean que el etiquetado es rosa y lo vendan dirigido a las mujeres, no es exclusivo en el uso de la mujer. En resistencia a la insulina se da en cualquier género y el uso del inositol puede ser benéfico en ambos. Otro de los suplementos y que cada vez prestamos más atención es la vitamina D y no podría faltar en esta lista porque definitivamente la vitamina D está muy ligada con el metabolismo de la insulina y muchas otras cosas más. Y con esta vamos a cerrar este top 6 de suplementos y relación y manejo de la resistencia a la insulina. Y es que la vitamina D, aunque sigue siendo muy conocida por la población en general por su efecto y importancia en el papel de la salud ósea, también tiene una gran relevancia en muchos otros procesos metabólicos y la sensibilidad a la insulina no podía faltar. Uno de los mecanismos de acción va sobre la modulación de la inflamación, lo cual por eso para mí era importante meter esos conceptos claves, porque la inflamación es una de las características presentes en la resistencia a la insulina. La vitamina D tiene la capacidad de equilibrar las citocinas inflamatorias y las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, este equilibrio entre las citocinas inflamatorias y antiinflamatorias es fundamental porque regularmente las citoquinas inflamatorias son las que están muchísimo más altas y estas interfieren sobre la señalización de la insulina, promoviendo así a la resistencia a la insulina. Al aumentar la proporción entre la presencia de citoquinas antiinflamatorias, la vitamina D puede mejorar el entorno metabólico totalmente. Otra de las acciones es que la vitamina D tiene una acción sobre el tejido adiposo. En el tejido adiposo es uno de los... Hay que ver el tejido adiposo como un órgano que está afectado en la resistencia a la insulina. Y la vitamina D mejora la diferenciación de los adipocitos y regula la producción de las adipocinas, como es el caso de la adiponeptina, que juega un papel protector contra la resistencia a la insulina, además de que reduce la inflamación en el tejido adiposo y por lo tanto mejora de esta manera el metabolismo que sea mucho más eficiente. Otro de los mecanismos de acción de la vitamina D en la resistencia a la insulina es sobre la acción misma de la insulina. La vitamina D puede potenciar la señalización de la insulina en varios tejidos que son clave, como es el caso del músculo, el hígado, el tejido adiposo, como lo mencioné anteriormente, y lo hace aumentando la expresión del receptor de la insulina y mejorando así la actividad,
facilitando que esa insulina pueda hacer su efecto de transportar a la glucosa adentro de la célula donde puede ser convertida en energía. Otro de los mecanismos de la vitamina D en la resistencia a la insulina es que regula el metabolismo de los lípidos. Y esto también tiene un efecto muy positivo en el caso de la resistencia a la insulina, porque reduce la acumulación de grasa ectópica que puede interferir en la sensibilidad a la insulina. Y esto particularmente es importante en aquellas personas que tienen un hígado graso no alcohólico, en el que hay una acumulación de tejido graso alrededor del hígado y que está muy asociado con alteraciones en el nivel de triglicéridos y en el metabolismo de la insulina. Otra de los mecanismos de acción, y ya con esto vamos acercándonos al cierre, pero sí, la vitamina D es importante y con esto es a donde quiero llegar, que tiene muchos mecanismos de acción, por lo cual es importante buscar niveles óptimos, no solamente niveles normales, sino óptimos de la vitamina D cuando se está abordando la resistencia a la insulina. Es que la vitamina D tiene acción en el páncreas. Cuando la vitamina D está a niveles normales, puede mejorar la función de las células beta, que las cuales son las responsables de producir la insulina. Y esto lo logra reduciendo el estrés oxidativo, reduciendo la inflamación de estas células y ayudándolas a mantener así la secreción adecuada de la insulina. Por eso, cuando hay niveles bajos de vitamina D, es importante que sea parte del tratamiento lograr niveles adecuados. También, por supuesto, y esta es una de las razones por las cuales se popularizó tanto tras COVID-19 la vitamina D, es que la vitamina D juega un papel importante sobre el sistema inmunológico, pero es el sistema inmunológico el que se va a encargar de modular la inflamación crónica y en la resistencia a la insulina hay inflamación crónica. Así que esta acción inmunorreguladora de la inflamación es elemental para el abordaje de la resistencia a la insulina. En el contexto de la resistencia a la insulina, la vitamina D está asociada, uno, con mayor incidencia. Cuando hay deficiencia de vitamina D, hay mayor incidencia a que la persona pueda tener resistencia a la insulina, a que pueda haber mayor acumulación de tejido graso, lo cual favorece el desarrollo de la resistencia a la insulina y que pueda haber síndrome metabólico. De aquí la importancia de monitorear y suplementar de manera adecuada la vitamina D cuando se tiene resistencia a la insulina. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando este episodio, programa de Ser Nutritivo Podcast. Y creo que para ello podemos como puntualizar algunas cosas, ¿no? Si algo de esta información te resultó difícil de entender, voy a intentar que en esta sección podamos hacer un cierre mucho más preciso. Hemos explorado que hay suplementos que tienen evidencia sólida, científica, que los hace valiosos y un buen aliado en el manejo de la resistencia a la insulina, y cada uno por papeles diferentes que van a actuar sobre mecanismos de acción que van favoreciendo o afectando en el dado caso en el que no estén presentes, como es el caso de la N-acetilcisteína, que es el NAC, que mejora el estrés oxidativo, reduce el estrés oxidativo, lo cual mejora la señalización a la insulina y esto genera una restauración sobre el equilibrio de las células. Acuérdate, es el que barre el exceso de estos radicales libres y que permite que la insulina localice al receptor. Por otro lado, la berberina trabaja generando favoreciendo a activar este sensor de energía celular, ayudando a las células a mejorar la glucosa y reduciendo la inflamación y evitando que se almacene tejido graso de manera importante en el cuerpo. El magnesio, un mineral fundamental, como ya lo viste, que va a favorecer, que puede ser como un puente entre las señales de la insulina a su destino final y que es un facilitador que asegura la instrucción de la insulina para que llegue claramente a la célula mientras apoya la regulación también de los procesos inflamatorios. El omega 3, el cual no solamente cuida nuestras células por el efecto de la inflamación, que definitivamente es un enemigo silencioso que acompaña en el diagnóstico de resistencia a la insulina, pero también es un diplomático que promueve este ambiente de paz en nuestras células inflamadas. La vitamina D, que como ya lo viste, tiene muchos beneficios
En este caso, la resistencia a la insulina, podríamos sintetizar que modula la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina en órganos y tejidos clave como es el caso del hígado, el músculo, el tejido adiposo. Así que lo podríamos imaginar como un arquitecto que es el que diseña un entorno metabólico más favorecedor para que pueda tener una buena sensibilidad a la insulina. Y finalmente, pero no menos importante, como ya lo viste en el contenido, en la carnita de este programa, el inositol, que es un mensajero interno que facilita esa comunicación dentro de las células, que asegura que la glucosa se llegue de manera eficiente. Es como ese cableado eléctrico que garantiza que las señales de la insulina fluyan sin esas interrupciones. Y es así como juntos estos suplementos, pero también de manera separada, según sea el caso, pueden ser parte importante del tratamiento nutricional, incluso médico, porque cada vez hay más médicos sensibles a la importancia de estos suplementos en la modulación de la inflamación, del estrés oxidativo, mejoramiento de la señalización, pero forman parte clave, parte fundamental, esa piececita de rompecabezas que muchas veces puede ser la que permite que el rompecabezas sea completo o no en el manejo de la resistencia a la insulina. Pero recuerda, y por favor, recuerda, no omitas este recordatorio de invitación. La información no es suficiente para que tú generes la acción de empezarlo a tomar. Es importante que conozcas esta información, que te acerques a profesionales de la salud, que conozcan esta información, que tengan experiencia con la suplementación para que puedan identificar cuáles son los suplementos que puedan ser más favorecedores en tu caso, en tu contexto individual y de manera integrativa para poder decidir cuándo, cuánto tiempo, qué dosis y incluso hablaría yo de la calidad, la selección de la calidad del suplemento, porque hablamos ahorita de suplementos, pero la calidad del suplemento es importante para que pueda tener y cubrir esta funcionalidad. Así que yo espero de corazón que esta información te sea útil y que sea un acercamiento para que lo platiques, lo dialogues con tu profesional de la salud. De igual manera, aprovecho a hacer un comercial. Está abierta la agenda para el mes de febrero, enero del 2025. Ya no tiene lugares disponibles, pero sería un placer para mí poder acompañarte en este proceso nutricional. Si es tu caso que necesites un acompañamiento nutricional para resistencia a la insulina, es una de las acciones y acompañamientos que más realizo dentro de Body Santé y que para mí sería un honor en el caso de que necesites un acompañamiento, poder ser yo quien te guíe, te acompañe en este proceso. Pero también aprovecha tener esta información para acercarte a diferentes profesionales si es que tú tienes la duda. Ahora cerremos y aprovecho este programa nuevamente para darte las gracias por habernos acompañado en las temporadas que hicieron posible este 2024, porque nos despedimos en esta ocasión, esta temporada, sin un en vivo. Normalmente llevamos ya varias temporadas despidiéndonos a través de un programa en vivo en redes sociales. En este caso, por un poco de paz mental, saturación de trabajo, el querer hacer las cosas un poco más tranquila. En esta ocasión nos vamos a despedir con este programa de esta temporada, la temporada número 13, esperando continuar juntos en el 2025 y deseándote lo mejor en este cierre de año y en estas festividades rodeado de tu familia y que goces de buena salud y de mucha paz. Gracias por ser parte de esta comunidad. Estamos en comunicación a través de las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast en Instagram, Facebook, en el canal de YouTube, en Spotify, pero también en mi cuenta personal, mi cuenta profesional de nutrición, que es Nutrióloga Gris. Será para mí un gusto que podamos seguir ahí en contacto. Cuando no hay temporada, ahí constantemente seguimos compartiendo información de valor. Así que nos escuchamos en el 2025, en una temporada más, en la número 14. Gracias y felices fiestas.